Cuando hablamos de terapias y la ética de las terapias, lo que muchas veces nos preguntamos, ¿y es ético hacer tal o cual cosa? Por ejemplo, ¿es ético intervenir personalizadamente, hacer una terapia personalizada? La respuesta tiene que ser inmediatamente una, sí. Cuanto más personalizada sea la terapia, mejor será el resultado que vamos a obtener. El problema está en los medios, como casi siempre estamos en los medios. La energía atómica es buena o mala. La energía atómica bien utilizada es buenísima, pero la energía atómica como medio para ciertas cosas es mala. En este caso tenemos un problema que todavía científicamente no hemos solventado, y es los albores del siglo XXI se descubrió que había ciertas células que se podían transformar a determinadas células del cuerpo y por consiguiente se pensaba que se podían transferir o trasladar de un caldo de cultivo al humano. Eso evidentemente abrió unas posibilidades. Ya el descubrimiento en sí mismo es fantástico, pero ya la conclusión que se sacaba, esas células podrán trasplantarse a un organismo vivo como puede ser el humano para curar la diabetes, para curar un problema de hígado, de bazo, de tipo del sistema nervioso. Ya ahí empezamos con los problemas, porque esas células se pueden de hecho transformar en células nerviosas, por ejemplo una célula de la piel últimamente, pero anteriormente otro tipo de células se podían trasladar, se podían producir células de tipo nervioso. El problema está que esas células de tipo nervioso, el 100% no eran de tipo nervioso, sino que había alguna célula que estaba descontrolada y que por tanto podía generar otros tipos de células que no se podía prever cuál fuera su fenotipo. Y por consiguiente, si se traslada eso como tal al organismo humano, tenemos un problema, y es que pueden, como ocurre en los ratones, producir cáncer. Entonces tenemos aquí un balance entre fines y medios. Los fines es buenísimo, pero los medios que podemos utilizar hay que balancearlos hasta dónde son adecuados para lo que queremos. De hecho, hay enorme cantidad de ensayos clínicos, que yo no diría ensayo clínico como tal, sino intervenciones médicas, que es distinto. Hay que distinguir en qué es una intervención médica en un paciente que, por ejemplo, está con una enfermedad crónica o está infartado. Entonces, evidentemente, hay una intervención médica que a lo mejor aconseja, porque no hay otro sistema de poder solucionar el asunto, que intervenir con un tipo de célula que ya no son las células embrionarias madres, sino son otro tipo de células. Vamos a ver, el Comité de Ética de España está en sus comienzos. Llevamos 2 años, pero realmente podríamos decir que lleva 1 año, porque el primer año ha sido de tratar cómo se encuadra dentro del conjunto de la Administración del Estado. En origen pertenecía al Ministerio de Sanidad, luego hubo un cambio en la administración y pasó a pertenecer al Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces hemos perdido ahí un tiempo, pero que ha sido para ajustar. Ahora, por ejemplo, hace tiempo hicimos una especie de opinión sobre, que es lo que se llama ahora en los conciertos internacionales, se llama opinión, sobre la ley del aborto. Entonces se pusieron algunas sugerencias, cortapisas, diciendo cómo debía mejorarse, etc. Y actualmente tenemos proyectado una serie de opiniones también sobre ciertos temas. Por ejemplo, últimamente hemos revisado un decreto ley que va a hablar sobre biobancos, sobre cómo se organizan los biobancos, es decir, los bancos de células, para después pasar esas células a los investigadores. También estamos estudiando el tema muy de moda, que es la biología sintética, es decir, cómo a través de mecanismos puramente sintéticos podemos construir lo que se ha llamado en los periódicos vida. No es exactamente eso, pero vamos, se puede considerar eso. Tenemos también, últimamente ya va a salir dentro de poco, unas buenas prácticas de laboratorio, es decir, que se requiere, sobre todo si queremos que los resultados de la investigación pasen después a la industria requiere que se hagan con unas normas
específicas y lo que se llama buenas prácticas de laboratorio. Bueno, pues eso se está elaborando, se ha elaborado ya prácticamente el 100% y únicamente se están haciendo ciertos retoques. Y ese tipo de cosas las que estamos haciendo. Hay más, por ejemplo, cómo se ha de regular la objeción de conciencia, pero son opiniones que se dan a las administraciones públicas. También las administraciones públicas pueden pedirnos a nosotros opinión sobre ciertos temas que ellos tratan de llevar posteriormente a la legislación. Vamos a ver, aquí hay que distinguir entre lo que son células embrionarias, derivación de células embrionarias y utilización de células que otro ha derivado. Lo que en Estados Unidos permitió Obama fue la posible utilización de líneas celulares derivadas en otros sitios, pero con fondos públicos, financiada con fondos públicos. Es una ley federal que no se pueden, con fondos públicos, derivar células a partir de embriones. Por consiguiente, Obama no podía dar un juicio ni firmar ningún decreto sobre la derivación de esas células, porque eso es una ley federal. En cambio, lo que se permitía era poder utilizar fondos públicos para utilizar líneas derivadas de embriones por otros grupos, pero siempre con fondos públicos, no con fondos privados. Yo no he examinado detenidamente las palabras de la sentencia. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Obama en cuanto que yo creo que negar la posibilidad de utilización de células derivadas por otros, aunque yo no entro en esa controversia, podría entrar, pero yo no entro en esa controversia, me parece que sería demasiado. Por ejemplo, en Alemania ocurre lo mismo. En Alemania no se pueden derivar células de embriones, pero sí se permite utilizar fondos públicos para utilizar células derivadas por otros grupos. Alguien dice que eso es una hipocresía, yo creo que no, yo creo que en realidad no la es. Y yo creo que habría que examinar detenidamente la sentencia del juez, pero yo no estaría totalmente a favor si implica que no se pueden utilizar fondos públicos para utilizar líneas derivadas por otros, porque de hecho yo sé que se están utilizando y además con fondos públicos.